y no copiar, no seguir la tendencia. Yo, vamos, mis redes sociales prácticamente son todo profesionales sanitarios de diferentes especialidades. Yo veo que el 80% hace lo mismo. Y ya de ahí me fui formando, hice un MBA y vi que la gestión era para mí, con lo que sí que intenté compaginar, ¿no? Lo que era mi parte clínica con mi parte de gestión. Lo que pasa es que al final ganó más peso la gestión y ya terminé, pues bueno, siendo gerente de un hospital, gestión. ¿No? Efectivamente, como sanitaria, yo pienso que una agenda llena ya está, ¿no? Yo he visto hoy 15 pacientes y he cumplido con mi día. Y como gestora, esto no funciona así. No. Aquí hay un estudio detrás, hay que tener un control, hay que tener un estudio muy claro de las estadísticas y de los ratios de ocupación, del ticket medio y buscar la rentabilidad, efectivamente. No se trata solo de ver pacientes, se trata de ver pacientes en el que haya una productividad, pero que haya también una producción, ¿no? Y que haya una facturación que se pueda sustentar. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por venir hoy aquí al podcast. Nada, un poquito rápidamente para todos. Cuéntanos quién eres, cuál ha sido un poco tu evolución y por qué estás aquí. Muy bien, Carlos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy Alejandra Serrano, yo soy psicóloga de formación, pero me especialicé en gestión, pues cosas que fueron surgiendo. Empecé en el mundo de la ONG y empecé de directora muy jovencita y ya de ahí me fui formando, hice un MBA y vi que la gestión era para mí, con lo que sí que intenté compaginar, ¿no? Lo que era mi parte clínica con mi parte de gestión. Lo que pasa es que al final ganó más peso la gestión y ya terminé, pues bueno, siendo gerente de un hospital aquí en Valencia y muy contenta con la trayectoria que he ido desarrollando. Joder, qué cambio, ¿no? Me cuentas un poco, oye, primero psicología, luego te ligas a una ONG y terminas siendo gerente de un hospital, ¿no? ¿Cómo ha sido ese paso del paso 1, ¿no? Digamos que sales de la carrera, al último paso de gerente de un hospital? O sea, ¿cuál ha sido ese recorrido? Por un poco para aterrizarlo y que seamos, porque claro, me hablas un poco de psicología, quizás de pacientes y luego de gestión de clínica. Son dos aspectos que aunque parece que estén ligados, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Bueno, yo acabé la carrera justo con la crisis del 2008. Vale. Con lo que era un momento bastante complejo y aunque ahora hay un boom con la salud mental y se ha puesto pues muy en auge, ¿no? En lo que es nuestro papel, en ese momento todavía no estábamos ahí y era bastante complicado empezar la carrera, o sea, empezar lo que es la trayectoria profesional una vez finalizabas la carrera de psicología. Entonces, bueno, dentro del sector de ONG yo ya llevaba muchos años colaborando con varias, entonces lo conocía cómo funcionaban y surgió la oportunidad de poder dirigir un centro con una ONG en Castellón que por las circunstancias económicas pues no podían a lo mejor permitirse pagar, ¿no? En ese momento que luego sí que se ponían al día y tal, pero necesitaban un perfil pues que todavía pudiese depender de sus padres y bueno, pues yo vi de un momento crítico, vi una oportunidad y entonces empecé directamente, podemos decir que prácticamente mi primer trabajo fue dirigiendo un centro en el que yo era la más joven de toda la plantilla. Qué bueno. Entonces, bueno, ahí estuve unos años, luego me cambié a otra ONG aquí en Valencia, con un problema económico bastante similar. Entonces, en este impasse yo decidí abrir una clínica, porque no podía seguir siendo directora sin cobrar, ¿no? Ya. Entonces me gustaba mucho el mundo de la gestión, pero vi que necesitaba un poco más, ¿no? Y yo al final lo que yo en principio pensaba que mi vocación era ser psicólogo sanitario y atender pacientes. Entonces, bueno, abrí mi propia clínica y la verdad es que vi que toda la parte de gestión que yo había aprendido durante esos años me ayudaba a mi desarrollo como empresaria, porque creo que ese es uno de los problemas principales de nuestro sector, en el que los sanitarios, ¿no? Los clínicos, pensamos que también podemos dirigir nuestro propio centro y al final hay que profesionalizar la gestión sanitaria. Entonces, bueno, pues me ayudó mucho eso y gracias a la consulta, pues yo podía seguir siendo directora en las ONGs que llevaba. Y bueno, de ahí ya llegó un momento pues que ya me cansé del mundo de la ONG, no porque la ONG en sí, porque a mí me encantaba ese sector, sino porque, bueno, él quería una estabilidad económica, ¿no? Y quería una seguridad, entonces ya cambié a una empresa privada, empecé a dirigir residencias de personas mayores con una empresa, estuve en Madrid, en Valencia, en Madrid,
Y después de unos años, pues bueno, cambié el sector sanitario, empecé a dirigir policlínicas. Primero una policlínica muy grande en Barcelona, después me cambié a otra empresa en la que yo llevaba Cataluña y Comunidad Valenciana, de una serie de policlínicas. Y ahí conocí a Isabel Muñoz, que es la directora general de IMSSKE, y bueno, pues nos conocimos y vimos que teníamos una idea de negocio similar y finalmente pues me hicieron una propuesta para venirme con ellos. Y esos han sido un poco los saltos que he ido dando. Que has tenido, oye, pues muchísimas gracias por compartirlo, muy interesante. Me gusta mucho ese punto donde sobre todo hay un momento donde combinas emprender tú con tu propia clínica, que supongo, pues como todo, ¿no? Que al principio hay muchos retos. ¿Esa clínica estaba solo enfocada a psicología o dabais una cartera multiservicio con otras especialidades? No, ahí estábamos solo 2 psicólogas, empezamos una compañera y yo, luego al final me lo quedé yo sola y solo trabajaba yo. O sea, lo que pasa es que sí que me hice una clínica como tal. Claro. O sea, como y luego aparte yo lo compaginaba con otras clínicas, trabajaba con la clínica integral de la obesidad, ¿vale? Que trabajaba con un cirujano en cirugía bariátrica y luego con un centro, era un centro de rehabilitación, justamente una clínica de medicina del deporte, en la que también pasaba consulta, colaboraba con varios abogados, bueno, lo tenía gestionado, pero era un autoempleo. Lo que pasa es que al final sí que tenía pues mucho marketing, tenía mucha presencia y en ese momento era mi principal fuente de ingresos, no era la gestión, sino que era la propia clínica. Luego cuando me cambié a empresa privada sí que tuve unos años que lo tuve que dejar porque no me daba para poder organizarme tanto, tenía pues, unos horarios un poco más complejos y luego años después lo retomé y yo ahora lo sigo compaginando pero bueno, con colaboraciones, ya no tengo mi clínica propia y ya no trabajo tantas horas en clínicas, sino lo tengo como una segunda parte, ¿no? Mi trabajo principal es la gestión y es a lo que más me dedico. Muy bien. Has hablado de IMSSKE y es una de las cosas por las que pues, nos pusimos en contacto con vosotros porque desde nuestro punto de vista es el claro ejemplo de tener una propuesta de valor clara, ¿no? De saber cómo te vas a diferenciar en el mercado del resto de competidores. Imagino que el foco ha sido muy importante en todo este proceso, ¿no? Para quien no conozca IMSSKE, me gustaría un poco que explicases qué es IMSSKE y por qué se diferencia del resto de hospitales. Ya no solo competencias, sino ya vamos a hospitales. ¿Por qué IMSSKE es diferente? Vale, pues porque IMSSKE nace como con el core muy claro de que se va a dedicar al aparato locomotor, ¿no? Lo que se busca es tratar desde todas las áreas todo lo que sea un problema musculoesquelético. Entonces es el único hospital de España especializado solo en esta índole. Y la propuesta de valor, bueno, lo que ha hecho es que podamos tener subespecialistas, ¿no? Nosotros, todo el personal está subespecializado, no solo tenemos traumatólogos, sino tenemos traumatólogos especializados en columna, tenemos traumatólogos especializados en tobillo. Entonces, al final, una persona con una dolencia va a llegar a nuestro hospital y nosotros le vamos a dar un tratamiento integrador. O sea, lo que se busca es que el paciente tenga una atención integral dentro de todo lo que es el aparato locomotor. Esto a día de hoy no existía, no, es un concepto bastante innovador, diferente y la verdad es que lo difícil ha sido no salir de ahí, porque lo fácil es caer en ir ampliando servicios, sobre todo con un nacimiento como fue el nuestro, ¿no? En septiembre del 2020, con una pandemia. Complicada, me imagino que complicada. Claro, un momento de lanzamiento bastante complejo, porque obviamente la previsión cuando se empieza un hospital no se construye en 2 días, sino que está llevado pues, un proceso de varios años. Y obviamente pues nadie nos esperábamos que apareciese eso y creo que ha sido muy importante y muy decisivo el nunca mover nuestra misión, ¿no? Y no olvidar que nosotros hemos nacido para ser especialistas en musculoesquelético y eso nos ha hecho mantenernos y diferenciarnos del resto y no caer en ser un hospital más con todas las especialidades que puedan atender, ¿no? Sino mantenernos en traumatología y medicina del deporte. Que obviamente tenemos reumatología, tenemos podología, fisioterapia, ¿no? Porque todas estas especialidades... con el músculo esquelético. Exacto. Ese es el concepto, ¿no? O sea, nosotros somos referentes en músculo esquelético y al final vamos a tener en nuestro equipo todos aquellos actores que puedan aportar y que si un paciente viene por una patología en concreto musculoesquelética, que tenga el lugar donde, sin poder salir del hospital, tenga una atención integral. Exactamente. Que nosotros la acompañemos en toda su dolencia musculoesquelética y que podamos desde el inicio hasta el final. De hecho, tenemos hasta un servicio de readaptación para una vez la patología ya se ha estabilizado, que la persona pueda volver a integrarse en su vida normal, ¿no? Y volver a su actividad física,
bueno, día a día, ¿no? Sí, su día a día, su postura, su tipo de trabajo. El pre antes de la lesión o el pre antes de la patología o como queramos un poco. Exacto, también desde el carácter preventivo. Muy bien, muy interesante. Voy a seguir andando un poquito más sobre ahí, porque quizás a lo mejor quien nos esté escuchando y diga, oye, pues yo no estoy en el ámbito hospitalario, quizás eso que me cuentas no es para mí, pero yo creo que sí y mucho, ¿no? Porque muchas veces empezamos con una idea, sobre todo a la hora de diferenciarnos. Cuando todo va genial y como tú dices, ¿no? Abres las persianas y desde el primer día pues tienes agendas llenas y es todo perfecto, pues ahí dices, no, lo tengo claro. Pero esto es un proceso, ¿no? Y el proceso, pues a los inicios toca remar mucho y luego cuando la cosa empieza a ir ya tira, ¿no? Oye, pues en este proceso de decir, no, es que somos un hospital especializados en musculoesqueléticos y nos vamos a hacer referentes en patología musculoesquelética. Entonces, yo creo que es muy importante no perder el foco, tener claro cuál es el punto donde quieres llegar y sin lugar a dudas, oye, os felicito porque sois un claro ejemplo y un poco cómo lo estáis consiguiendo, ¿no? Bueno, perdona que te pero yo creo que ahí también ha sido principal y fundamental el que, claro, tanto la directora general como el director médico son la segunda generación de traumatólogos, ¿no? Sí. Y nuestro director médico, aparte de ser un traumatólogo de renombre, tenía muy claro que este era el proyecto que querían, ¿no? Y nuestra directora general también. Entonces, creo que cuando desde arriba se ve tan claro la misión y se ve tan claro el objetivo, el resto de actores, como tú dices, solo podemos hacer que seguir. Claro, ¿no? Eso cala. Exactamente. Eso cala. Sí, eso es muy importante porque al final no es la primera vez que lo hablamos, incluso con los entrevistados, ¿no? La cultura de la empresa al final es muy importante, ¿no? Hey, espera un segundo. Me presento. Mi nombre es Carlos y este podcast es gracias a Clinics Developer, una escuela de negocios para profesionales sanitarios. Ofrecemos formación online en píldoras de 15 minutos, donde exponemos un problema real del sector privado de la salud y damos solución. Toda nuestra formación está avalada por referentes del sector que te cuentan cómo lo han conseguido. Así que, si te está gustando este podcast y este tipo de contenido, quiero que sepas que en nuestra web y en nuestra plataforma vas a encontrar mucho más de este contenido de valor, aterrizado y seguro que te viene muy bien. Nos vemos dentro. Lo que se mama desde el puesto más directivo, desde los altos puestos, hasta la última persona de la empresa. Y eso es un poco lo que comentas, y si desde arriba se tiene claro hacia dónde se tiene que ir, todos remamos en la misma dirección y eso es un poco lo importante. Has hablado antes de innovación. Es verdad que a día de hoy parece que sea una palabra que se utiliza pues muy fácil, ¿no? A lo mejor está en la boca de todos. Yo innovo, yo soy diferente en el mercado. Me gustaría un poco que comentases en qué puntos o en qué partes IMSSKE innova y por qué sois diferenciales. Mira, nosotros tenemos tres pilares fundamentales, que son, por un lado, la asistencia sanitaria de excelencia, ¿vale? Que eso para nosotros es básico y desde luego que es lo que nos posiciona en la ciudad, en el sector. Luego la docencia y después la innovación. Pero los tres están muy ligados, porque al final la excelencia en la atención nos la va a dar desde unos tratamientos innovadores. Nosotros estamos en la última, nuestra aparatología para el diagnóstico por la imagen es la última tecnología, tenemos los profesionales más especialistas que tenemos en Valencia y siempre estamos buscando la innovación dentro de lo que es nuestro core, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento de músculo esquelético, y todo eso también se consigue desde la investigación y desde la docencia, que son también para nosotros fundamentales. Nosotros, aparte de trabajar en equipo, todas las unidades tienen sus sesiones clínicas para poder hacer un abordaje multidisciplinar de las patologías que tienen nuestros pacientes. Y aparte nosotros buscamos a profesionales que sean innovadores dentro del sector, introduciendo las últimas tecnologías, introduciendo las últimas soluciones médicas que podamos dar a los pacientes, y estamos siempre en la última tendencia. Qué bueno, qué bueno. Ya que has metido con el tema de excelencia en la atención sin lugar a dudas de alto nivel, la segunda es la educación. ¿Cómo lleváis la educación? O sea, entiendo que esa educación es la educación que vosotros como empresa impartís al resto de vuestros colaboradores o trabajadores, ¿no? Porque para mí es un pilar súper importante, ¿no? Lo que es la educación, y al final nosotros somos una empresa que ofrecemos eso, educación. Pero pocas veces las empresas dedican el tiempo suficiente, o las clínicas en este caso, a educar a sus trabajadores.
técnicas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me vienen a la cabeza muchos procesos de onboarding o de nuevas incorporaciones que hay en una clínica. Oye, pues voy a meter un servicio que hasta el día de hoy no tenía, o voy a contratar un profesional para esta área en concreto. Y muchas veces lo coges y lo sueltas. Y dices, vale, funciona. Ya. Entonces, ¿vosotros eso lo tenéis en cuenta? ¿Podrías un poco comentarme cómo son esos pasos y por qué crees que la educación es un pilar fundamental en un poco los valores de INSEE? A ver, la docencia, la educación es básica. Por lo que tú dices, ¿no? Tú no puedes tener un empleado, soltarlo y pensar que ya va a funcionar y va a poder integrarse. Y creo que hay que entender que dentro de una empresa, dentro de una clínica, un hospital, da igual, hay diferentes niveles y hay diferentes profesionales que son básicos para la atención al paciente. Entonces, para nosotros es fundamental cuando una persona entre, se integre en el equipo, se forme y aparte que tenga todas las formaciones que nosotros consideramos importantes para sobre todo lo que tú decías de la cultura. Eso es muy importante. Si tú no formas a las personas, no se van a impregnar de esa cultura. Y luego, aparte, la inseguridad que le genera a un profesional que no sabe desarrollar la labor como se espera de él, ¿no? Es muy importante. Pero aparte de eso, nosotros estamos muy vinculados con centros docentes. Estamos vinculados con universidades, con institutos y recibimos muchos estudiantes de prácticas a los que nosotros formamos y después forman parte de nuestra plantilla. Porque nos gusta una persona que ya se ha formado con nosotros, que ha estado invirtiendo tiempo también en formarse y se ha impregnado de nuestra cultura, después tenga una salida profesional con nosotros. Y luego, aparte, dentro de las propias sesiones clínicas, son sesiones de formación. O sea, cuando nuestros médicos se reúnen con los traumatólogos, los rehabilitadores, los fisioterapeutas y están trabajando un caso, así mismo ya es una jornada formativa. Si a eso luego le añadimos el que hacemos investigación, ensayos clínicos, todo eso forma parte de la docencia y eso es algo que para nosotros es fundamental porque eso nos hace crecer. Claro. Y eso nos hace que también nuestros profesionales cada vez sean más potentes y por lo tanto terminamos dando una atención todavía mejor. Muy bueno. Sobre eso mismo, mira, cuando estabas hablando me ha venido en la cabeza, yo hace 2 años, 2 años ahora, estuve en una misión empresarial en Israel. Entonces tuve la oportunidad un poco de ver cómo era Israel. Es verdad que ahora está un poco más en boca de todos, ¿no? Quizás no por cosas buenas, ¿no? Por un poco la situación en la que están, pero yo en ese caso pude ver un poco más a nivel empresarial y a nivel organización, o sea, cómo se organiza en sí, no solo la empresa, sino también el Estado y la ciudadanía, los ciudadanos, ¿no? Entonces, es verdad que ellos tienen un negocio, o sea, y un modelo que te rompe la cabeza y te rompe los esquemas. Uno de ellos era, que a mí me interesaba mucho, es, oye, ¿por qué las grandes organizaciones tecnológicas, sobre todo, ponen su sede en Israel? Bueno, pues seguro que habrán muchos factores políticos, pero lo que sí que me di cuenta, que ya no es solo que ponen ahí la sede, sino que ellos impactan directamente en la educación. Entonces, Israel, por ejemplo, no les cobra ciertos impuestos y les dice, mira, todo lo que tú me vas a pagar a mí como Estado, vamos a invertirlo directamente en educación y quiero que la educación que vamos a dar a mis nuevas generaciones vaya muy enfocado a lo que tú vas a necesitar como empresa. Entonces, todas las personas que salgan de la universidad, al final va a ser muy orgánico porque van a entrar directamente en lo que tú estás necesitando. Claro. Entonces, yo formo a mi población para que luego tenga una salida que tenga el mayor encaje posible en las mejores organizaciones o en las mejores empresas que tengo ahora mismo ubicadas en Israel, ¿no? Y hay veces que nosotros salimos de la carrera quizás con unos conocimientos que quizás a lo mejor no acaban de encajar del todo con el mercado o con lo que luego vamos a ver en el mercado, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese proceso que tú hablabas, ¿no? Por traerlo, es decir, oye, quiero que todos aquellos alumnos que están saliendo, de alguna manera, que pueda yo también formarlos en lo que luego van a ser las necesidades que vamos a tener en INSGE, y no tanto, oye, que vengan, se forman y se vayan, porque eso supongo que supone una alta carga de recursos para nosotros y de trabajo, o sea, porque al final eso es tiempo y dinero que me cuesta el ir atrayendo, en este caso, alumnos para que se formen, ¿no? Y formarlos. Oye, que te queden conmigo y que vean al final cuál es ese proceso para que sea lo más armónico posible y para que entren dentro de la organización. Claro, obviamente todos luego no tienen claro. cabida, ¿no? Porque Ojalá creciésemos tanto pudiese dar esa situación, pero yo entiendo que al final... Pero nosotros la idea es formarlos
para lo que vamos, para las necesidades reales de estos puestos de trabajo, o sea, sean con nosotros, o sean en otros centros sanitarios, pero que vean realmente lo que es el trabajo que se van a encontrar y que no solo sea un trámite de observación, sino que sea un trámite práctico en el que de verdad la gente se forme. Pero es que de verdad para mí es muy importante el tema de la formación. Como tú dices, la carrera sí te da unos conocimientos muy técnicos, pero en muchos casos insuficientes, ¿no? La realidad es que las personas que nos movemos a nivel profesional, nunca dejamos de estudiar. Yo misma sigo estudiando, estoy realizando un máster especializándome todavía más en gestión sanitaria y yo veo básico que la gente siempre se recicle y vaya buscando más formación. Y nosotros en el hospital lo ofrecemos. Igual que si una persona o cualquiera de nuestros empleados quiere formarse, se ve la forma de poder ayudar a esa persona para cumplir esos requisitos que considera necesarios para seguir mejorando a nivel profesional. Muy bien. Que muchas veces los retos son comunes, o sea, independientemente del tamaño o del sector, si los aterrizamos, muchas veces esos retos suelen ser muy parecidos independientemente del tamaño o de la facturación o del sector. Entonces, ¿qué retos tiene a día de hoy INSGE? Y luego te preguntaré qué retos ha superado, pero por ahora te digo qué retos tiene hoy. Bueno, nuestro reto todavía es afianzarnos, ¿no?, en la ciudad, ser reconocidos, que se nos conozca y luego, por supuesto, instaurarnos como un centro de referencia, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, porque, como te comentaba antes, nosotros no tenemos otro centro similar a nivel hospitalario, con lo que al final lo que nosotros buscamos es que nuestra excelencia sea reconocida e instaurarnos como referentes totalmente del sector. Sobre esos retos, ¿tenéis algún tipo de plan de actuación? Si quieres compartirlo con nosotros. ¿Algo que a lo mejor estéis llevando a día de hoy? ¿Algo en concreto? Pues mira, nosotros tenemos, pues por ejemplo, el retorno de la opinión. Nosotros intentamos que todos nuestros pacientes nos trasladen su nivel de satisfacción. Vale. De hecho, tenemos bastantes, un 4,5 en Google, ¿no? En las reseñas, que tenemos ya cerca de 700 reseñas, lo que ya es una puntuación que es alta y que ya se está consolidando. Entonces, eso lo veo básico, el que la opinión se traslade, porque al final eso hace que... Puntos de mejora. Exacto. Y las recomendaciones. Cuando un paciente está satisfecho, un cliente está satisfecho, te recomienda. Sí. Y eso para nosotros es muy importante. Y para conseguir eso, tenemos un plan de actuación para que el paciente, para que el paciente siempre esté satisfecho. No ocurre de la nada. O sea, no ocurre de la nada. Y eso no lo consigues solo preguntando la opinión. No. Eso lo consigues con un plan propio en el que todo el equipo estamos totalmente convencidos de que la atención tiene que ser excepcional. Desde que entra por la puerta de recepción hasta que se va, que pasando por todo el proceso quirúrgico. Entendemos perfectamente que un proceso quirúrgico es un hito bastante... Bueno, traumático. Sí. O sea, a lo mejor porque genera una inseguridad. Eso es. O sea, al final yo entiendo que si yo tengo que pasar por quirófano, sea por lo que sea, yo no voy a estar quizás en la mejor de mis predisposiciones como paciente y quizás a lo mejor voy a estar más nervioso de lo que podría actuar si fuese en otro escenario. Efectivamente. Entonces, todo el equipo está muy integrado, damos un trato muy personalizado. Nosotros siempre decimos que vamos paciente a paciente, persona a persona, ¿no? Y eso con todos los procesos, porque hay que entender que estamos en el sector sanitario y todo lo que tiene que ver con la salud genera pues muchísima inseguridad. Cuando estás con un proceso de un diagnóstico, cuando estás con una dolencia, pasas por un momento de incertidumbre y si te acompañan profesionales sanitarios que son humanos, que entienden por el proceso que estás pasando y tú te sientes como en casa, que es al final lo que nosotros buscamos, que es en nuestro hospital, todo eso hace que haya una atención que puede, aunque haya un proceso traumático, como tú decías, pero todo eso va a hacer que haya una satisfacción por parte del paciente por un acompañamiento que ha habido. Entonces, eso es uno de nuestros planes, obviamente hay muchos otros. Bueno, sí. Pero bueno, oye, gracias por compartirlo. Este es un plan principal. A mí me parece muy interesante. Al final es una de las cosas que quizás no tenemos en cuenta, la opinión de nuestros pacientes. O sea, muchas veces, y me lo llevo quizás al sector más sanitario, pensamos que nuestro trabajo es dar un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico correcto. Y ahí termina nuestro trabajo. Sí. Y no.
Pero es que es exacto, no es así. O sea, tú puedes dar un diagnóstico bueno, un tratamiento correcto y un pronóstico correcto y que el paciente no esté contento. Porque hay alguno de los procesos de interacción, ya sea con la clínica o ya sea con el profesional sanitario, ya sea con lo que sea, que no está a gusto. Y quizás, si tú no lo tienes en cuenta y tú no pides la opinión de tus pacientes, tú no puedes mejorar. Pero es que efectivamente la opinión, la positiva, hoy es muy satisfactoria, pero la opinión, cuando tenemos detractores, cuando hay algo que no ha ocurrido como el paciente espera o no ha salido bien, también tenemos que escucharla, porque eso es lo que te ayuda a mejorar y lo que te ayuda a modificar procesos, ¿no? Y por eso yo veo básico, el escuchar siempre al paciente, el tener una encuesta de satisfacción, el llamar directamente y preguntar, ¿no? Incluso, pues eso, ante una control de reseña... calidad. O sea, que parece que eso se tiene en todas las industrias. O sea, al final es yo genero un control de calidad de cada uno de los servicios o productos que hago. Quizás eso ahora está implantándose un poco más. A ver, hay gente y hospitales y clínicas que lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, pero muchas veces me doy cuenta que es más la anécdota y no la costumbre de algo que debería de ser el día a día. Sí, o incluso el querer negar las opiniones negativas, ¿no? Porque eso yo creo que nos ocurre a todos también en nuestra vida personal. Sí, está claro. Y al final esas opiniones negativas nos ayudan a crecer. Hay una... Yo no diría que es una frase, pero bueno, es un comentario que se dice que es el elefante rosa en la sala, ¿no? Todos sabemos que hay un elefante rosa en la sala, pero nadie habla de él. Y como que vamos obviando y demás, y dices, oye, que hay un problema. Vamos a ir a ese problema. Parece como que no queremos hacerle, porque el enfrentarnos directamente a esa situación, pues oye, no es de agrado, no es que nos digan que no estamos haciendo las cosas bien, yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Pero seguramente si no lo hacemos no podemos mejorar. Vamos con retos que hayáis tenido y que a día de hoy dice, oye, pues mira, eso quizás en el pasado fue un reto, pero a día de hoy lo tenemos superado o ya hemos trabajado en ello. Bueno, el lanzamiento. Sí, bueno, no es poco. Claro, el abrir en septiembre del 2020 un hospital con una pandemia en un momento en el que, bueno, sufríamos las olas, acuérdate, teníamos restricciones... Que ahora parece que como que no haya ocurrido, ¿no? Exacto. Pero que en el momento fue complicado. Yo creo que es un reto, bueno, el poder haber comenzado, instaurarnos y empezar ha sido bastante importante. Y luego bueno, como retos así más tangibles, ¿no? Yo creo que el que ya nos hayamos instaurado dentro de lo que es la medicina deportiva y que nos llamen para participar en eventos tan importantes, ¿no? Como pueden ser competiciones, como pueden ser carreras y que podamos estar presentes como servicios médicos, es un reto que ya es un reconocimiento, porque ya son servicios que quieren que nosotros acudamos por nuestra profesionalidad y por nuestro conocimiento. Y eso creo que es un reto que han conseguido y que hemos instaurado. Cada día vamos a más eventos y que siga, claro que sí. Sobre esto que estabas comentando ahora, del perfil deportivo o el paciente deportivo, el tener presencia en ellos y al final ser reconocidos y que vengan, me gustaría un poco comentarlo, ¿no? Quizás un poco por mi experiencia, que pues, de desarrollo de negocio, expansión y dirección de clínicas, sí que teníamos muy perfilado ese paciente y al final interesaba tener una presencia alta y que nos tuviesen reconocimiento. Pero también es verdad que bueno, pues era un perfil que estaba ahí y había veces que quizás descuidábamos otros, ¿no? Vosotros, en este caso, ¿tenéis también definidos otros perfiles y trabajáis para tener una mayor penetración, no solo en el paciente deportivo, sino quizás en un paciente más adulto o más pediátrico? A ver, nosotros al final nos centramos en lo que es el aparato locomotor, ¿no? Nos centramos en todo lo que la patología que puede ser musculoesquelética, independientemente de que sea una persona de 80 años o que sea un niño de 7, ¿no? Lo que pasa es que no nos podemos olvidar que los deportistas tienen una atención muy importante a todo lo que es su aparato locomotor. Una alta recurrencia en el servicio. Ya no me refiero solo a eso, sino también a nivel preventivo. El deportista se cuida mucho a nivel físico y al final todo lo que es musculoesquelético para él es muy importante. Entonces no nos podemos olvidar de que es un paciente que siempre va a estar interesado en nuestro campo. Sí. O sea, no es que nosotros nos centremos en deportistas o en población general, no, nosotros nos centramos en la patología musculoesquelética. Y dentro de eso, cualquier persona que pueda tener un problema lo vamos a atender. Pero claro, hay que tener en cuenta que el colectivo de deportistas en general, de cualquier deporte, siempre va a ser un perfil demandante. Demandante de nuestro servicio, sí.
Y luego que tiene una serie de necesidades. No solo es ya la atención en la lesión, sino pues, lo que te decía del carácter preventivo, las pruebas de esfuerzo, los reconocimientos médicos, el ver que está todo correcto, la readaptación después de una lesión, todo esa parte que forma parte del músculo esquelético, que no tiene por qué ser patológico, también hay que darle una atención a ese deportista. Por eso es un perfil de paciente diferente, pero no quiere decir que no nos centremos luego en la población general. O sea, vamos a dar la atención siempre en todos los ámbitos. Vale, sobre otra cosa que resulta interesante y que justamente hace un par de semanas lo estaba hablando porque estábamos haciendo un plan de actuación de expansión de una clínica, en este caso el profesional era un odontólogo, y veíamos qué forma tenía, ¿no?, de aumentar la capacidad de nuevos altas que entraban en su clínica. Y es verdad que a lo mejor quizás lo primero que se nos viene a la cabeza es gastar dinero en marketing, ¿no? Oye, pues voy a gastar dinero en marketing para que me conozcan. Pero en este caso él ya lo había hecho y el resultado no había sido del todo positivo, o al menos no el esperado. No es que no hubiese tenido respuesta, sino que no había tenido la respuesta que él esperaba para la inversión que hizo, ¿no? Entonces empezamos a plantear una serie de alternativas, sobre todo para generar una mayor atracción de altas nuevas a su consulta. La primera fue unirme con grandes organizaciones externas que tengan tu público objetivo o tu paciente ideal, o como quieras llamarlo, para posicionarte en un puesto superior del resto de tus competidores, y de esa manera que sea un vehículo ya no solo nutrirte de lo que tienes, sino también que sea un puesto de reconocimiento de cara a la gente que es externa, ¿no? Pues vosotros esa fórmula ¿os sirve? ¿No os sirve? ¿La utilizáis? Bueno, nosotros lo hemos utilizado, creo que sí, sobre todo quizás no con recursos, ¿no?, pero sí con profesionales. El tener profesionales de renombre dentro de su especialidad ya hace que ese círculo se vaya nutriendo. Entonces nosotros sí que lo que hemos trabajado mucho son los procesos de selección para los profesionales que hemos ido incorporando. En el equipo. Exacto, y que el crecimiento ya ha sido exponencial. O sea, una vez ya tenemos unas agendas llenas, buscar otro especialista de esa misma área, también con prestigio, ¿no?, para volver a empezar y seguir creciendo. También uno de los problemas que tienen para los crecimientos, ¿no?, dentro del sector sanitario son los espacios. Entonces, nosotros, al ser tan jóvenes, de momento ese problema no lo tenemos. Entonces, hemos podido ir seleccionando profesionales y ir haciendo un crecimiento exponencial. No sé si es el caso del odontólogo, que a lo mejor lo tiene más complicado porque llega un momento que se limita ese espacio. Y luego, aparte, también las especialidades son diferentes. Dentro del mundo de la odontología y la traumatología hay una competencia mucho más alta dentro del mundo de la odontología. Luego, el siguiente punto que hablábamos era el tema de tener, digamos que ya quizás no referidos, sino prescriptores. Tener prescriptores y buscar prescriptores y trabajar los prescriptores. Para eso, en este caso, primero nos centramos en profesionales sanitarios que puedan hacerte la asistencia o el pase de gol, pero es verdad que ahí necesitas un tiempo muy alto para que el otro profesional sanitario sepa quién te tiene que derivar y quién no, porque no te valen todos los pacientes. Tienes que saber hacer ese diagnóstico inicial o esa atención, digamos que primaria, para decir, oye, pues mira, este profesional sanitario en este caso te puede ayudar para esto en concreto. Vosotros, por ejemplo, a nivel interno, tenéis eso muy trabajado, esa derivación total entre profesionales, es decir, entre fisioterapeuta, podólogo, como estábamos hablando antes, y traumatólogo. Ellos tienen muy claro en qué punto ellos pueden trabajar, y cuando dices, vale, esto ya no es mi campo, ahora te recomiendo que vayas a este punto. ¿Pero te refieres a nivel interno? A nivel interno, a nivel interno sí, porque además el trabajar en equipo hace que tú conozcas al equipo. Y por lo tanto ya no es que te derive a fisioterapia, ¿no? Es que te derivo a este fisioterapeuta. A este fisioterapeuta en concreto. ¿No? O te voy a derivar a este médico rehabilitador. Entonces, al final, que ellos se conozcan, que ellos conozcan también la experiencia de cada uno, en dónde son especialistas y dónde, ¿no?, encima en qué patologías todavía son más especializados, hace que nosotros a nivel interno lo tenemos muy trabajado. Claro, no pero porque ellos también trabajan más a gusto, ¿sí? Sí, no, totalmente. Simplemente dar un matiz sobre eso, que muchas veces hablamos las cosas, pero luego me doy cuenta que eso las personas quizás no lo entienden. Hablamos del concepto de que
tú derivas a una persona en concreto, pero no hablamos del trabajo que hay detrás para que eso ocurra. Eso no ocurre, como hablábamos antes, de la nada, sino que hay una estrategia definida. Exacto. Donde yo pierdo tiempo en que eso pase. Y eso no va a pasar de la nada. Pues alguna vez pues siempre hay personas que son más inquietas que otras y quizás pues, tienen iniciativa de hacer cosas, ¿no? Pero normalmente en el día a día todos vamos muy ocupados y la operativa diaria quizás no nos permite hacer este tipo de cosas. No, y eso además hay que tener en cuenta que eso también repercute en la satisfacción del paciente. Eso es. Porque al final, cuando tú tienes una dolencia y te dicen, no, y un médico te dice, tienes que buscarte un traumatólogo. Ya, ¿dónde lo busco? Ya. ¿A quién? ¿No? Cuando no trabajas en el sector, cuando no tienes nada que ver con los servicios médicos, no, yo agradezco que mi doctor me diga, no, quiero que vayas a este médico, ¿no? Que sé que te va a dar solución a tu patología. Y si no te la da, sabrá qué mecanismos hay que hacer para que mejores, ¿no? Entonces, al final, esa confianza y esa... Yo creo que es de agradecer por parte de... Yo como paciente lo agradezco y yo creo que a nosotros nos posiciona y forma parte dentro de nuestra cultura. Hablas de una cosa que al final es la confianza. Exacto. Y el sector, es verdad que importa mucho la confianza, pero lo importante no es en sí solo la confianza, sino es el tener claro el cómo voy a generar esa confianza. Porque puedes decir, no, yo genero confianza en mis pacientes porque soy muy simpático y tal. No, pero de ahí nuestro lema, ¿no? Nos movemos contigo. Claro. Eso es porque nosotros nos movemos con todo el proceso del paciente. O sea, es decir, lo vamos a acompañar en todo el proceso y queremos que esa atención sea siempre muy personalizada. Muy bien. Otra cosa que quiero hablar sobre acerca de, quizás esto te lo puedes traer no tanto a IMSSKE, sino quizás a toda la experiencia que has tenido desde quizás terminaste la carrera hasta el día de hoy con la gestión de centros, ya sea tuyo o en este caso en clínicas o centros o organizaciones de terceros, ¿no? Vamos a hablar de el autoempleo o de esa falsa creencia donde tengo que llenar la agenda. Si tengo la agenda llena, va bien todo. ¿No? Que eso es al final un poco lo que... Oye, tengo que llenar la agenda y mi objetivo es llenar la agenda. Y cuando más pacientes vea al día, mejor. Y al final nos damos cuenta, cuando llegamos a esos puntos, que la importancia no es ver a muchos pacientes al día o tener la agenda llena o no de los profesionales sanitarios, sino la cosa es que tenga rentabilidad en todas aquellas acciones que haces en tu día a día. Y que muchas veces no va tanto de ver mucha gente o de tener la agenda llena, sino quizás de ver cómo rentabilizo cada uno de los servicios que ofrezco. Sobre esto un poco podrías dar tu opinión, qué experiencias has tenido al respecto. Claro, aquí es un poco, volviendo al inicio de la entrevista, lo que te decía de profesionalizar la gestión, ¿no? Efectivamente, como sanitaria, yo pienso que una agenda llena ya está, ¿no? Yo he visto hoy 15 pacientes y he cumplido, ¿no? He cumplido con mi día. Y como gestora, esto no funciona así. No. Aquí hay un estudio detrás, hay que tener un control, hay que tener un estudio muy claro de las estadísticas y de los ratios de ocupación, del ticket medio y buscar la rentabilidad, efectivamente. No se trata solo de ver pacientes, se trata de ver pacientes en el que haya una productividad, pero que haya también una producción, ¿no? Y que haya una facturación que se pueda sustentar. Y ya no es solo facturar, también es control del gasto. Muchas veces sí, atendemos con una calidad excelente, no sé, un dentista, por ejemplo, te puede poner unos materiales de primera y tener un precio medio moderado, que para el paciente siempre va a ser bueno, pero luego tener entre los suministros, el personal, que no llegue a final de mes. No llega a final de mes. Entonces hay que tener un control del gasto, hay que tener un control del ticket medio, hay que ver muy bien bueno, cómo tú te organizas el trabajo para que tu ticket medio nunca baje por debajo de lo que tú puedes, de lo que tú te vas a gastar. Porque no hay que olvidar que un día de trabajo también tiene unos gastos. El otro día hablaba con colega de profesión, porque es verdad que yo también estudio podología. No me siento podólogo. Cuando digo colega, muchas veces digo, jope, si no sé hacer ya casi prácticamente nada de podólogo, pero bueno, independientemente, él me decía, dice, mira, factura no ha pasado, o sea, factura una barbaridad. Y no llego a final de mes. O sea, me cuesta pagar las nóminas. Y es verdad que nos fuimos a ver las facturaciones y eran facturaciones tiene 2 clínicas. Para ser 2 clínicas muy buenas, muy elevadas.
Pero es verdad que luego, cuando íbamos al detalle, oye, tus gastos son muy altos. Entonces, esto te genera un problema y habrá que ver dónde estás perdiendo el dinero y qué actividades a día de hoy son rentables y qué actividades no son rentables. Y había una cantidad de actividades que realizaba en su día a día. Oye, las clínicas están llenas. O sea, de primera hora de la mañana a última hora de la tarde. Y empecemos, había un montón de actividades que le generaban pérdidas. Claro. Que le generaban pérdidas. Y dices, ojo, que esto es un problema, porque y quizás a lo mejor no eran actividades que estaban reflejando una calidad diferencial y la calidad asistencial del paciente tan alta. O sea, luego también a la hora de ponerlo, porque empezamos a hacer encuestas de satisfacción, vimos un poco cómo era la percepción que tenía el paciente sobre una serie de ítems que para él pensaba que eran positivos y luego no acababan siendo tanto. Entonces, hay que analizar, porque efectivamente no todos los actos que se realizan en un centro sanitario tienen beneficio. Hay actos de gasto. sí. Y también los tienes que contabilizar, también tienes que saber que esos son necesarios y que los vas a tener que asumir. Pero ahí tú tienes que ver también el cuánto, ¿no? Claro. Podemos asumir de esto para poder seguir dando esto. Entonces, bueno, ahí hay que hacer una auditoría, ver muy bien todos los procesos, ver todos los mecanismos y efectivamente yo esto me lo he encontrado en otras clínicas, ¿no? que he llevado, he tenido que analizar en muchas especialidades, porque al final cuando tú tienes pluriservicio hace que cada especialidad tenga diferentes tipos de gastos, diferentes tipos de actos, diferentes productos. Entonces, yo esto lo he tenido que auditar en muchas ocasiones porque efectivamente clínicas con una facturación muy elevada pueden estar dando pérdidas y hay que ver, hay que ver sobre todo esos servicios que tienes que asumir, que siempre van a generar gasto y que no puedes evitarlos, pero tienes que hacerlo de una forma controlada. Tiene que estar bajo el paraguas de una estrategia. Exacto. O sea, mi estrategia de costes o mi estrategia de crecimiento o mi estrategia de como queramos llamarlo es esta. Sé que estos servicios en concreto o estas acciones en concreto me van a dar pérdidas, sin embargo sé que de aquí voy a derivar a pacientes o está, digamos que soportado por estas intervenciones que tiene este margen de beneficio y esto es lo que va finalmente pagar, ¿no? O buscar otro tipo de clientes. O buscar otro tipo de clientes. También a veces hay que diversificar y no solo centrarte en la tipología de pacientes que has tenido desde el inicio, sino decir, bueno, ahora tengo que buscar otro tipo de servicios, ¿no? O servicios externos, o dar soporte, o buscar empresas privadas que quieran contratar tus servicios. Un poco diversificar de dónde te vienen los pacientes, porque no siempre el paciente, el colectivo mayoritario, es el que más productividad te va a dar o más beneficio te va a dar. Entonces, si no diversificas, te vas a centrar solo en un tipo de paciente que a lo mejor no te da ese beneficio que necesitas para soportar los gastos. El otro día publiqué en mi LinkedIn personal una publicación que tuvo bastante calado, ¿no? Y empezaba diciendo una pregunta: ¿el paciente privado en peligro de extinción? No hablemos del paciente de compañía, sino del paciente privado puro y duro que paga de su bolsillo el servicio del profesional sanitario. Y es un tema que me gustaría un poco verlo desde vuestro prisma y desde vuestra opinión, ¿no? Cada vez, y esto no es ningún secreto ni este es viva voz, hay un aumento de las compañías de seguros de los asegurados, ¿no? Entonces, cada vez más es bueno porque digamos que hay un movimiento hacia el sector privado por los factores que sean, hay muchos factores, pero bueno, por los factores que sean, la gente mueve hacia un seguro privado, pero de la misma forma ese seguro privado, el margen que deja por paciente ni se acerca a un paciente que viene simplemente pagando él de su propio bolsillo el servicio o la consulta o el tratamiento. Vosotros, a día de hoy, ¿cómo os encontráis en esta situación? Bueno, nosotros como INSCE tenemos un porcentaje de paciente privado todavía bastante elevado, sí. También es verdad que nosotros hay servicios que nosotros tenemos concertados con ninguna compañía y entonces el paciente que tiene que venir como índole privada. Pero bueno, yo he trabajado en el mundo asegurador y como a nivel particular, mi opinión es que sí que es verdad que cada vez, también con la pandemia, ¿no? Se puso en auge el tema de las pólizas de salud, pero poco a poco, conforme vayan incrementando el número de asegurados, el sistema va a tener que cambiar. O sea, no vamos a poder tener este tipo de servicios low cost de pólizas de salud a 20 euros al mes, porque al final
no se le va a poder dar la atención requerida, Necesario. porque cada vez el volumen es más alto. Más alto. Entonces, conforme la población todavía vaya creciendo más dentro de lo que son los seguros, va a haber, yo creo, una reversión económica. Sí, sí, Porque bueno, se tendrá que pagar mejor al profesional sanitario y nosotros, como usuarios de pólizas de salud, tendremos que pagar una cuota más elevada. sí. No, es que hay pólizas de salud por eso, 15 euros, 20 euros al mes. Sí. Es que no es posible. Si solo que te visites al médico 2 veces, ¿cuánto hay que pagar al médico para que salga rentable esa póliza? Al final, yo creo que esto no es ni bueno ni malo, simplemente, como yo lo veo, es que tienes que tener quizás una vuelta o 2 vueltas más de tornillo a toda tu estructura y saber a lo que juegas. O sea, porque al final lo que te dan las compañías de seguro es mucho volumen, pero un margen de beneficio muy inferior por paciente. Entonces, quizás a lo mejor de la parte de marketing o parte de atracción de ese paciente es más fácil que si eres solo privado, o sea que de eso te puedes beneficiar. Sin embargo, tienes que tenerlo muy, muy claro, pero muy, muy claro, cuál es el coste de cada uno de los servicios que tú estás dando, porque aquí cada día te la juegas. Claro, pero luego también es la estrategia que uno tenga, porque al final lo que no hay que olvidar es la calidad en la atención. Eso ¿no? es. Esas, digamos que las siguientes patas. Claro, nosotros nos gusta trabajar desde la ética y al final hay que atender al paciente de la misma forma, exactamente. Que si fuera privado, como si viene por compañía. Claro. La atención que se da en mi centro es y si consideramos que no podemos dar esa atención, no lo concertamos. Muy bien. Es decir, nosotros hay en servicios, como te comentaba, que consideramos que para poder ofrecer la calidad asistencial que nosotros nos hemos marcado, hemos preferido atender al paciente solamente en privado. Entonces, un paciente de una compañía sabe que si viene con nosotros ahí, no le va a cubrir su compañía, porque no hemos concertado ese servicio, porque si no bajaríamos nuestra calidad asistencial y no lo queremos. Y la gente lo entiende y lo agradece. Sí, y agradece la sinceridad también. Claro. Porque, bueno, cada uno tiene que tener su estrategia, como hablábamos antes, ¿no? Y la nuestra siempre va a ser la calidad asistencial por encima de cualquier otra cosa. Entonces ya después haremos nuestros análisis para ver lo que nos puede interesar y lo que no. Muy bien, muy interesante. Sobre esto mismo, o bueno, quizás está relacionado o no, depende de cómo quieras verlo, pero a mí, por ejemplo, me interesa bastante. Y es el tema de la digitalización, ¿vale? Ese proceso que quizás a muchos de nosotros nos está pasando por encima, el tema de la digitalización, y cómo está impactando directamente en las organizaciones médicas. ¿Vosotros tenéis un punto, una estrategia en todas las partes de digitalización del hospital de cara a la atención del paciente? Bueno, en todas las que a día de hoy se han desarrollado, sí. Nosotros ya tenemos pues nuestro servicio, por ejemplo, de diagnóstico por la imagen, ¿no? Tenemos una agilidad en realizar los informes porque se trabaja desde la telemedicina, ¿no? Para la realización de los informes que no tengan que estar in situ en ese momento, pero nosotros en 24 horas una persona ya tiene el resultado de su resonancia. Hacemos consultas telefónicas. ¿Resultados e informada? Informada. O sea, porque muchos centros te la dan a las 24 horas, pero el informe tarda una o dos horas. Yo me refiero al informe. Muy bien. Las imágenes en ese mismo momento se podrían dar. Sí, exacto. Por eso te digo que muchas veces dicen, no, lo tienes al día siguiente. No, al día siguiente tengo la imagen. Claro, que si soy un poco friki, pues puedo hacer cosas, pero hasta que no me la informes, yo no tengo capacidad como paciente para tomar decisión de nada. Claro. Nosotros luego hemos apostado por un sistema de control propio, hemos apostado por una página web muy potente en el que hay un portal del paciente para agilizar todo lo que es el trámite de citas, informes e imágenes. O sea, porque también puedes venir a hacerte una prueba en nuestro hospital y luego querer ir a visitarte con otro profesional, que está en todo tu derecho, ¿no? Y tú a través del portal del paciente lo tienes. Entonces, que en la medicina aún queda mucho por digitalizar, por supuesto, ¿no? Está todo el tema del metaverso y sé que hay muchas cosas que vienen en el futuro y que harán que a nivel de digitalización bueno, pues estemos situados a otro nivel que efectivamente en este momento no estamos. Pero dentro de todo lo que hay actualmente puesto, sí que estamos desarrollándonos ahí. Y bueno, lo que buscamos es al final dar esa atención, ¿no? al paciente. Sobre eso, simplemente comentar que yo creo que lo primero que tienes que saber es, oye, ¿cuál es el objetivo? No digitalizar porque sí un área o meterte quizás en ese embolado sin saber cuál es el objetivo y hacerlo por hacerlo. Y la segunda es que debes de saber
que al final todo lo paga el paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si no aporta valor real al paciente, que tú se lo estés dando, tienes dos razones, tienes dos motivos. O incrementas tu coste, o el coste que va a pagar el paciente, perdón, el coste que va a pagar el paciente final de todos aquellos servicios que tú des, y si no le está aportando, al final no lo va a ver, te va a ver caro, o lo soportas tú sabiendo que no le está aportando nada al paciente. Entonces, en cualquiera de los escenarios, el primero es saber cuál es el objetivo de la digitalización que tengo que hacer y luego tener claro que todas estas acciones, al final, quien las soporta es el paciente. No, y que muchas veces en la digitalización, bueno, pues el objetivo, ¿no? Es agilizar y dar un servicio más próximo al paciente, ¿no? Y facilitárselo. Pero también no hay que olvidarnos de que nuestra especialidad es traumatología. Eso es. Y que es algo físico. O sea, yo puedo entender que un psiquiatra puede atender, ¿no? Por una videoconferencia. Ahora. Unos años era impensable. Ahora, o sea, porque yo creo que antes de la pandemia se lo dices a muchos y te dicen, pero vamos, ¿estamos locos? ¿O que cómo...? Bueno, yo me monté de las primeras consultas online de psicología cuando lo abrí, pensando en todos los españoles, gente joven, ¿no? Gente de mi edad, que se habían ido al extranjero porque aquí no había trabajo. Y yo fui una de las pioneras, de hecho, psicologiaonline.es se llamaba la página web. ¿Y qué tal? Pues bueno, con los españoles en el extranjero muy bien. Los españoles que estaban aquí, ninguno. Yo creo que ese es el claro ejemplo del momento. O sea, la idea es muy buena, que a día de hoy es... Yo lo monté en 2012. Claro. La idea es muy buena, sin lugar a duda la ejecución posiblemente también sería muy buena, lo que falló es el momento. O sea, porque seguramente si eso hubiera sido pionera en el momento de la pandemia como auge, que tú tienes en la plataforma y puedes quizás ser más un marketplace de psicólogos que puedan utilizar tu tecnología para eso y conectarlo con pacientes, vamos, quizás a lo mejor estaríamos hablando ahora mismo de otra cosa y no de no lo pensemos. Ya. Muy bien. Otra de las cosas que quiero hablar, que quiero quizás retomar una conversación que hemos tenido antes acerca de la propuesta de valor, de ser diferencial, de tener claro tu objetivo, ¿no? Que quizás quería comentarla, pero bueno, como han ido saliendo temas interesantes, pues digo, oye, lo voy dejando y bueno, yo creo que es el momento de sacarlo. Y es, esto quizás es más fácil de ver para todo el mundo, el tema de las redes sociales, ¿no? Ahora, al final, lo que hay a día de hoy es, me quiero viralizar. ¿Y cómo me viralizo? Pues copio lo que hace otro que se ha viralizado, a ver si con eso tengo suerte con esa ola, me meto ahí y me viralizo, ¿no? Y al final, conclusión, vemos a mucha gente haciendo lo mismo. No te diferencias, porque no estás operando nada nuevo que no haya aportado antes otra persona, ¿no? Sobre eso me gustaría un poco que vieras, que nos contases tu visión, no tanto de INSGE, sino un poco tuya personal, de la importancia de saber diferenciarte y de tener una propuesta de valor clara. Claro, aquí yo, por ejemplo, más a título personal, ¿no? O como psicóloga, yo lo que veo es que se les olvida el tipo de paciente al que quieren llegar, ¿no? Al final yo me viralizo y voy a llegar a una población muy joven, ¿no? Pero una población que a lo mejor es muy poco fiel, porque si me contratas a mí porque me he viralizado, mañana te vas a viralizar tú y me vas a dejar por el otro. Claro. O sea, al final tú tienes que tener claro hacia dónde te quieres enfocar y cuál es tu target. Y cuando tienes eso claro, haz acciones para llegar a ellos. Pero no... Creo que no se trata de viralizarse ni de estar todos los días presentes. Incluso yo veo que al final se les olvida la profesionalidad. No quiero decir que no lo sean, pero que se les olvida en su presencia en medios, ¿no? Te cuentan lo que están desayunando, cómo va pasando el día, te cuentan cosas de su vida privada, que creo que se les olvida que ese perfil es una cuenta profesional y lo que se busca es llegar al paciente profesional. Otra cosa es que tú tengas una cuenta, ¿no? Tuya personal. Tú puedes ser médico y a la vez tú tienes una cuenta tuya personal en la que te gusta, no sé, hablar de los libros que tú lees y de lo que a ti te apetece. Tus viajes, eso me parece estupendo, pero cuando tú buscas una cuenta profesional y lo que buscas es eso, viralizarte o llegar al paciente final, creo que tienes que primero hacer una estrategia de qué paciente quiero captar y ya una vez ahí, ¿cómo lo voy a captar? No se trata solo de subir y subir contenido, que está muy bien crear contenido y es necesario a día de hoy estar presente en los medios, pero ese contenido tiene que estar muy pensado, no es... ¿no? Yo veo mucho vídeo improvisado de voy paseando por la calle
Y bueno, si el paciente que tú quieres es ese, estupendo, pero no creo que sea el objetivo, creo que es todo lo contrario, que se ha perdido el objetivo. En una de las entrevistas hablan con Amparo García, que ella trabaja en Zeus, que es una consultoría de datos bastante potente aquí en la provincia de Valencia, y ella hablaba sobre métricas vanidosas. Las métricas vanidosas son aquellas que no suben el ego. Pues, por ejemplo, subo un vídeo y de repente tiene muchos me gustas o muchas reproducciones. Entonces te sientes bien y crees que esa es la vía, pero si tu objetivo final es tener muchos me gustas y tener muchas visualizaciones, lo estás haciendo muy bien, pero si tu objetivo final es impactar en el tipo de paciente que tú tienes y que él por ese vídeo acabe llamándote o acabe concertando una visita o acuda a tu hospital, tu centro, eso es lo que debe de importar y no que tenga muchos me gustas y muchas visualizaciones. Y muchas veces lo que tenemos es que le damos mucha importancia a esas métricas vanidosas y que tenemos que tener cuidado porque quizás no nos acercan a nuestro objetivo real. Que no somos a lo mejor esos generadores de contenido sino lo que somos un profesional sanitario que mediante una herramienta como puede ser Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea, voy a darme a conocer. Claro, mira, yo leí un artículo de una psicóloga que, bueno, que le tocó cerrar su consulta porque estuvo colaborando con un programa de televisión de temas del corazón, vale. No con demasiado prestigio, ¿no? Entonces estuvo mucho tiempo ahí y su cartera de pacientes fue bajando y al final tuvo que cambiar su modelo de negocio y, por supuesto, dejar la tele. Fíjate, que quizás claro, a lo mejor a cualquier persona te dicen, oye, vas a aparecer en la tele y lo primero que dices es, ¿ya? Se me llena, sí, y además con una presencia, pues no sé si tenía 2 días de asistencia a la televisión a la semana. O sea, que bastante alto. Sí. Claro, yo pensaba que yendo a la tele, ¿no? Y más en un programa de tanta audiencia, exactamente, se le llenaría la agenda y es todo lo contrario. Lo que pasó es que, bueno, esa parte profesional, ¿no? Y entiendo que por parte de la población, pues se le dejó de ver tan profesional y se le vio más otro perfil. O también se puede caer en la falsa creencia de que porque salgas en la tele es muy caro. ¿No? Sí. Que también puede ocurrir. Sí, sí. Entonces, ahí viene el tema de la estrategia. ¿Qué perfil de paciente quieres encontrar? Y entonces buscas las herramientas. Si tú acudes a una cadena de televisión con un programa del corazón o... Sí, que habla de rumores o que además pues no se hacen muchas bromas, no se tiene un comportamiento muy profesional, pues a lo mejor caes en que los pacientes tampoco te toman como tal. Sí. Eso es interesante y es importante y es elegir al tipo de paciente que quieres en tu consulta. Totalmente. No te valen todos. Efectivamente. No te valen todos, porque si tú vas a todos, es muy difícil que te diferencies. Es muy difícil que tus mensajes vayan dirigidos a esa persona en concreto, que quiera solucionar ese problema en concreto que tiene esa persona. O sea, pues, por ejemplo, si nos vamos al tema de la psicología, pues, que es tu campo, y dices, oye, pues yo voy a referirme, me viene a la cabeza, a personas con ansiedad. Y ese es mi paciente. Y me voy a ir, porque hay un nicho muy alto de personas a día de hoy que sufren ansiedad. No me valen los que tienen trastornos alimenticios. ¿Vale? La gente con ansiedad. Entonces yo me voy a hacer diferencial en esta patología en concreto y voy a hablar en mis comunicaciones sobre ello. Y voy a tenerlo claro, un foco, no es fácil, ¿no? Porque al final tienes que pasar un proceso. Pero al final me quiero subdiferenciar y quiero ser referente en eso, en mi gesto de pacientes. Y es importante. Es muy importante. Y quizás a lo mejor pues aparecer en ciertos programas pues no son lo que te va a generar ese tipo de paciente, por muy prestigioso que sea. O sea, porque claro. pues a lo mejor vas a un sitio y tal, oye, pues sí, siempre te da presencia de marca, ¿no? Pero tampoco creas que eso va a impactar directamente, eso tienes que tenerlo sobre todo muy bien medido. Pues muy bien, Alejandra, un poco por ir terminando ya la entrevista y no robarte más tiempo, me gustaría pasar a una parte más personal incluso que al principio, ¿no? Que nos cuentes, ya fuera de lo que es la gestión sanitaria, un poco quién es Ana, qué hace cuando no está trabajando, que yo sé que es poco rato, pero bueno, en esos pocos ratos donde no estás trabajando o no estás de cara a quizás a esa gestión de personas o gestión del hospital, ¿qué te divierte? Bueno, yo primero soy una persona muy familiar. A mí me encanta estar con mi familia, con mis padres, con mis sobrinos, con mis hermanos y invierto bastante tiempo con ellos.
Además, bueno, todos somos muy familiares, con lo que eso hace que podamos hacer muchos planes en familia. Y luego, bueno, pues yo tengo hobbies como todo el mundo, ¿no? A mí me gusta mucho la pintura, me gusta el arte, me encanta el teatro. Y lo practico también, cuando puedo. Y bueno, me gusta, sobre todo, ahora que he vuelto a Valencia, porque yo soy valenciana, pero he estado muchos años viviendo fuera, el contacto con la gente, el volver a estar con mis amigos, el ver cómo van creciendo sus hijos, porque me lo he perdido durante 6 años, porque con mis sobrinos obviamente sí, pero con los hijos de mis amigos, pues bueno, he estado un poco más separada y prácticamente es eso, el estar conectada, que es lo importante. ¿Y qué haces en tu día a día? Ese hueco que es para ti. ¿Tienes huecos en tu día a día? De mira, este hueco o esta franja de horario, obviamente no todos los días quizás se puede, ¿no? Pero ¿cuál es ese triángulo que normalmente yo suelo hablar de un triángulo, ¿no? Que es, uno de ellos es el trabajo, otro de ellos es familia y amigos y otro eres tú. ¿No? Tú como Alejandra en este caso, ¿no? Y ese triángulo tiene que estar balanceado de alguna de las formas. Obviamente habrá épocas del año o momentos en la vida que quizás se ve un poco más perjudicado alguna de las aristas, pero sobre todo para que tenga una viabilidad a largo plazo y que se puedan seguir la persona, yo creo que eso tiene que estar ahí, tiene ¿no? que estar compensado. Entonces, ¿sacas algún hueco en tu día a día para quizás, o ya sea para amigos, familia o para ti? Lo saco para los dos. Lo sacas para los dos. Al final hay que buscar tiempo y siempre se puede encontrar un poquito de tiempo. Es verdad que no tengo pues, ¿no? 6 horas para dedicarles al día, pero siempre intento buscar un hueco pues, para hablar con mi familia, para hablar con mis amigos, alguna conversación aunque sea corta, y luego tiempo para mí, para la lectura, para relajarme, para ver la tele, para caminar, ¿no? Hacer algo de ejercicio. Eso tiene. Yo creo que a lo largo del día siempre hay que buscar esos pequeños huecos y al final el trabajo es muy importante, para mí es un pilar fundamental en mi vida, pero los otros también. Claro. Y bueno, siempre por la tarde yo intento hacer algo que ya me haga distraerme, ¿no? Y luego estar pendiente de mi familia. Yo eso lo hago todos los días. Todos los días nos damos los buenos días y todos los días nos damos las buenas noches. Así que. Súper importante. Sí. Súper importante. Pues bueno, Alejandro, oye, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y por compartir con nosotros pues, oye, toda esta información que sin duda, no sé si a quien nos vea, que seguro que sí, pero a mí la verdad que me aporta muchísimo. Nada, pues muchas gracias, cuando quieras. Espero verte próximamente. Muy Hasta bien. luego.